Escuchamos lo que el agro necesita, aprendemos de muchas experiencias. Tú nos das valor para transformar y darte soluciones a más. Escuchamos, aprendemos, solucionamos con asesoría y transformación. Somos soluciones, somos ADAMA. Bienvenidos una vez más al podcast de ADAMA Colombia, un espacio para escuchar, aprender y brindar soluciones de valor dentro del agro colombiano. En esta entrega tendremos la oportunidad de seguir charlando sobre botrytis en la agricultura, un blanco biológico limitante dentro de los cultivos del país. En su primera parte hablamos sobre las generalidades de este blanco biológico. En esta segunda entrega de este capítulo vamos a charlar sobre las estrategias de control para el manejo de botrytis. Junto con Juan David Amaya y Diego Chávez, que hoy nuevamente nos acompañan, vamos a entregarles un contenido de valor relacionado a la importancia del cuidado de este blanco biológico y a las necesidades de usted, señor agricultor. Acompáñennos. Vamos a hablar ahora de las estrategias principales de manejo de botrytis, lo cual es muy interesante e importante dado esta complejidad de este patógeno a nivel global. Teniendo en cuenta que los antecedentes de esta enfermedad y las limitaciones que causa en la producción vegetal, es necesario considerar múltiples medidas de control y manejo para esta enfermedad, en lo que llamamos un esquema de manejo integrado. Las principales estrategias que encontramos como parte del manejo integrado las vamos a ver a continuación. La primera estrategia corresponde a la que llamamos control químico. Constituye hoy en día el principal medio de control de la enfermedad causada por el hongo, constituyendo el manejo de fungicidas químicos para el control de botrytis aproximadamente el 8% del total del mercado global de fungicidas. Es por esto que es un patógeno de alta importancia económica, tanto para la industria productora de frutas y vegetales como para la industria de producción de fungicidas químicos. Sin embargo, el control químico enfrenta grandes desafíos relacionados con el genoma del patógeno y su facilidad para desarrollar resistencia a moléculas químicas. El control químico de botrytis se fundamenta en 5 categorías principales de fungicidas, definidas según el proceso que afectan. Tenemos, entre otros, respiración, ensamblaje del microtúbulo, osmorregulación de los tejidos del patógeno, biosíntesis de esteroles y aquellos procesos relacionados con la biosíntesis de la metionina. Todos estos procesos configuran lo que llamamos mecanismos de acción y son conceptos muy interesantes para entender y conocer, para usarlos en la estrategia de manejo integrado de fungicidas. En un principio, la estrategia de control químico de botrytis arrancó empleando fungicidas de amplio espectro, tales como clorothalonil, maneb, tiram, los cuales generan un control en diferentes sitios metabólicos del hongo, como les explicaba previamente. De ahí que son conocidos como fungicidas multisitio, evitando de esta manera la generación de resistencia. No obstante, estos fungicidas requieren ser aplicados de manera preventiva y no cuentan con penetración en el tejido o movimiento interno en la planta, reduciendo su aplicación en condiciones comerciales en donde pueden ser fácilmente lavados por la lluvia o limitados al ser usados en presencia activa del patógeno y del hongo. La nueva oferta de moléculas se ha centrado en el desarrollo de fungicidas mucho más específicos y selectivos al patógeno. Dentro de los grupos químicos de mayor importancia desarrollados recientemente o en las últimas décadas se encuentran, por ejemplo, las dicarboxamidas, con ingredientes activos como el iprodione, que han mostrado un buen resultado para el manejo de la enfermedad, o las anilopirimidinas, donde encontramos ingredientes como el ciprolinil, el pirimetanil, también de amplio uso en el país. Otro grupo son los fenilpiroles, teniendo en este caso el fluoxenil como el activo más importante de este grupo, y algunos otros también como los imidazoles, donde encontramos el procloraz, también ampliando la oferta de moléculas a nivel del mercado colombiano. Este tipo de moléculas cuentan dentro de sus ventajas con la posibilidad de penetrar tejido, en algunos casos siendo traslocados a través de los tejidos de la planta, aumentando su nivel de control. Es por eso que la adopción de los fungicidas sistémicos o sitio específico ha venido creciendo en los últimos años. El control químico de botrytis enfrenta 2 limitaciones principales. La primera radica en que este hongo tiende a cambiar constantemente a través de sus generaciones debido a que cuenta con conidias de núcleo múltiple. Esto se asocia al desarrollo de cepas resistentes a distintas categorías de fungicidas químicas, especialmente los que denominamos fungicidas de sitio específico, como veíamos previamente. Por ejemplo, una vez se comenzaron a hacer los primeros desarrollos
comerciales y aplicaciones de los benzimidazoles, entre ellos el Benomid y el carbendazim, se comenzaron a observar presencias de cepas resistentes a botrytis, a estos compuestos. Y posteriormente también ocurrieron situaciones similares con las dicarboxamidas, y esto ocurre realmente debido a la alta tasa de producción de esporas de este hongo que se generan con cierta frecuencia en mutaciones resistentes, las cuales se dispersan con gran facilidad, aumentando el problema. La combinación de fungicidas específicos junto a fungicidas protectantes multisitio ha demostrado ser una muy buena medida de manejo para reducir el riesgo de generación de cepas resistentes a este hongo. Una segunda limitación que encontramos en el control clínico de botrytis son las dosis altas requeridas para controlar este patógeno en comparación con las dosis que usualmente se requieren para controlar otro tipo de patógenos, igualmente hongos pertenecientes a los grupos Bacillomycetus y Ascomycetus. Es por todo lo anterior que las estrategias de control químico para botrytis deben incluir esquemas de rotación de moléculas de diferente grupo químico, evitando la aplicación continua de ingredientes activos pertenecientes a una misma familia química. Esto se hace para cambiar constantemente las presiones selectivas sobre el patógeno, buscando reducir el desarrollo de la resistencia a largo plazo. Adicionalmente, existe el agravante que esta resistencia que les comento a moléculas de miembros de una misma clase química se traslada a otros miembros de la misma familia química, en lo que conocemos como la resistencia cruzada. El Comité de Acción para la Resistencia de Fungicidas, llamado FRAC, es un organismo internacional, determina el nivel de riesgo para grupos químicos de moléculas a partir del reporte de casos documentados a nivel global. Es por esto que es una muy buena fuente que recomendamos como industria para consultar el estado de eficacia y sensibilidad en lo que respecta a manejo de botrytis. Un aspecto de contraste entre los fungicidas de contacto de acción preventiva y los fungicidas curativos sistémicos es la cantidad de ingrediente activo que se requiere por hectárea. Para darles un valor de referencia, en el caso de los fungicidas preventivos, se necesitan entre 1.000 a 3.000 gramos de ingrediente activo por hectárea, mientras que para el caso de fungicidas sistémicos o sitio específico, se requieren valores que van entre 400 a 500 gramos de ingrediente activo por hectárea, variando por supuesto en función del cultivo y la condición de la enfermedad. El uso de fungicidas químicos para el control de botrytis, no solamente para este patógeno, sino para las demás problemáticas importantes en el país, afecta o enfrenta diferentes restricciones regulatorias, causando limitaciones a la oferta de ingredientes activos actuales y futuros. Es por esto que debemos realizar un buen uso de estas herramientas de control químico disponibles, manejando secuencias de aplicaciones en rotación, no solamente por nombre comercial, sino conociendo el ingrediente activo que estamos aplicando para de esta forma lograr rotar ingredientes activos de diferentes familias. Esto es un mensaje que hacemos desde la industria, ya que realmente vemos con preocupación que en el futuro pueda que no contemos con la oferta de moléculas que disponemos hoy. Adicionalmente, la estrategia de control químico se debe idealmente acompañar dentro del concepto de manejo integrado, de prácticas culturales, control biológico y la resistencia inducida a los PD. El segundo tipo de control para este patógeno, para botrytis, corresponde al control biológico. Esta estrategia corresponde a un manejo en el cual empleamos organismos vivos con el fin de realizar un control del patógeno. En el caso de botrytis, los principales estudios en este campo han demostrado inhibiciones de crecimiento del hongo por acción antagónica de algunas especies de levaduras, especialmente en algunos frutales de importancia comercial. Este tipo de levaduras, a diferencia de algunas bacterias, han resultado ser menos riesgosas, ya que no liberan metabolitos perjudiciales. Algunos de los mecanismos de acción de las levaduras corresponden a la competencia por espacio y nutrientes con el hongo, afectando lógicamente su viabilidad. También la inducción de resistencia a organismos, en este caso el organismo huésped, o la producción de enzimas perjudiciales para el patógeno, han mostrado ser eficientes dentro de la estrategia de control biológico. Otro tipo de acciones que se consideran dentro de esta estrategia de control biológico son el uso de sustancias como el ácido salicílico, el silicio, el boro, la glicina-betaína, que realmente hacen aportes importantes a detener un poco el avance de la enfermedad. Otros ejemplos de agentes de control biológico para botrytis específicamente son el uso de hongos, puntualmente el Trichoderma harzianum y algunas especies de bacterias del género Bacillus, entre ellas Bacillus subtilis, el Bacillus amyloquefaciens, las cuales resultan ser antagonistas naturales de diversos fitopatógenos de importancia económica, incluidos, por supuesto, el hongo botrytis. Un tercer aspecto o estrategia de manejo corresponde a la inducción de resistencia. Algunas moléculas señalizadoras como el ácido salicílico y el ácido jasmónico
pueden inducir resistencia en las plantas frente a enfermedades, conllevando una estrategia de control directamente en la planta sobre el avance de la enfermedad. Por ejemplo, el ácido cinámico ha mostrado eficiencia para el control de botrytis cinerea en uvas, logrando inhibir el crecimiento del micelio al dañar la integridad de la membrana del hongo por un lado y estimulando la resistencia de la fruta al inducir la actividad de algunas proteínas. Vamos a hablar ahora de las soluciones integrales para botrytis que tenemos desde nuestra compañía. ADAMA cuenta con una estrategia recomendada para un manejo completo de la enfermedad, teniendo en cuenta la importancia económica que hemos revisado de esta patología que reviste una problemática en la producción agrícola de nuestro país. Nuestro aporte como empresa se centra en la oferta de portafolio de soluciones de variada naturaleza, lo cual permite una escogencia de diferentes alternativas de manejo en función de condiciones de campo, por ejemplo, fungicida de acción preventiva, por un lado, pero también una oferta que integra fungicida sistémico de acción curativa. De esta forma, esperamos que nuestros clientes tengan alternativas claras y eficientes para el manejo de la enfermedad. Dentro de algunos ejemplos de productos que tenemos para el control de botrytis en Colombia, tenemos moléculas preventivas que trabajan en múltiples puntos metabólicos. Por ejemplo, tenemos moléculas como el Captan, encontrado en nuestro producto Ortocide, para ser utilizado justamente en la prevención del patógeno. Tenemos también clorotalonil, Folpet y sulfato de cobre pentahidratado. En productos comerciales muy conocidos en el país, productos como Deon, Lanzador y Mastercop, que estamos promoviendo en diferentes cultivos. Cultivos como ornamentales, cebolla, fresas y otros frutos rojos, en donde la estrategia de manejo debe incluir, y esto es muy importante, debe incluir el uso de fungicidas preventivos de acción multisitio para evitar la generación de resistencia al patógeno. Juan, al respecto, también hay que acotar ahí de que, por ejemplo, en el caso de Mastercop, volvamos precisamente a las características, un producto protectante preventivo, tiene una ventaja grandísima en el caso, por ejemplo, de fresa y mora y todos estos berries, y es que el producto tiene un corto periodo de carencia. Eso es ideal para ese tipo de cultivos donde todo el tiempo hay flores, donde todo el tiempo hay frutos en llenado y también hay frutos también en cosecha. Entonces, este tipo de alternativas, como en el caso del Mastercop y el mismo Timor Gold, también sirven o nos aportan, digámoslo, ese aspecto importante. Por un lado, la parte preventiva protectante de muy bajo riesgo de resistencia y por otro lado, aspectos ya a nivel de salud humana y todo el tema de periodo de carencia muy cortos. Timor Gold es un nuevo producto que estamos ofreciendo como parte del portafolio de ADAMA para el manejo de botrytis en cultivos ornamentales, de fresas y otro tipo de cultivos de frutos rojos. Es un producto muy interesante e innovador, ya que al ser un extracto vegetal puede ser aplicado sin ningún tipo de problema de residuos y con un gran periodo de carencia. Todos estos productos son excelentes alternativas para el manejo preventivo del patógeno, al tiempo que ayudan a evitar la pérdida de sensibilidad de moléculas, lo cual debe ser considerado uno de los principales factores al momento del diseño de una estrategia de control para la enfermedad. Por otro lado, tenemos una oferta de moléculas sitio específico, muy especializadas para la prevención y manejo de la botrytis. Dentro de estas, contamos con moléculas como el pirimetanil y el procloraz, nuestros productos Compir y Miraz, para ser utilizados para el manejo de botrytis en cultivos de tomate, fresa, rosas y cebolla, entre otros. De esta forma, nuestro aporte como industria y como compañía se dirige en ofrecer herramientas eficientes de control, validadas de acuerdo a las condiciones de manejo de los cultivos en nuestro país, buscando hacerle frente a esta importante problemática sanitaria y buscando que la actividad agrícola logre los resultados esperados en función de la calidad de la cosecha. Otra estrategia de control que va muy ligada a las que hemos acabado de mirar corresponde al control cultural del cultivo. Nos referimos básicamente al manejo de podas y cortes con el fin de generar un espacio de aireación entre el cultivo y que esto permita como tal bajar esa cantidad de esporas y de humedad que se encuentra presente. Esta es una estrategia complementaria a las que hemos visto de control químico, de biológico y de inducción de resistencia, altamente recomendada en cultivos frutales justamente como parte del manejo integrado. Dentro de las innovaciones recientes que tenemos en el portafolio de la compañía, tenemos a Timor Gold, un fungicida natural de amplio espectro derivado del extracto de un árbol.
árbol de té, Malaleco alternifoli, en una concentración de 23%. Es una herramienta novedosa, interesante en planes de manejo, en donde se busque bajar carga química de ingredientes activos de síntesis química, manteniendo una alta eficacia y residualidad en el control de la enfermedad. Y Moresgol para el manejo de botrytis. Sí, Juan, es bien importante ese tema del manejo cultural, por ejemplo, en el caso de frutales, si hablemos específicamente, por ejemplo, en mora. En mora hay podas, por ejemplo, como podas de formación, en donde, como vos mismo lo decís, uno está retirando conscientemente unas ramas y dejando conscientemente otras para que haya una muy buena, un muy buen manejo, digámoslo como tal, de la densidad y además de eso, de la parte ambiental o de la parte de las condiciones ambientales dentro del cultivo. Eso nos ayuda a reducir muchísimo la presión precisamente de enfermedades como botrytis. Pero también hay otro tipo de podas, como por ejemplo la poda fitosanitaria, donde el agricultor conscientemente retira esos tejidos que están dañados, por ejemplo, por la botrytis, racimos que han sido completamente dañados, y él lo que está haciendo y es que es bajando la presión precisamente de la enfermedad dentro de su cultivo. Muchas gracias, Juan y Diego. Durante este capítulo hemos aprendido que la botrytis es un blanco biológico limitante y que afecta fuertemente los cultivos. Por lo tanto, debemos establecer una adecuada estrategia de control que logre disminuir el impacto a los frutos del campo. Es por eso, señor agricultor, que ADAMA ayuda al campo colombiano, con un amplio portafolio no solo para el control de esta enfermedad, sino para aumentar la productividad y rendimiento de sus cultivos. Los invito a que estén muy atentos de este canal, seguiremos entregándoles diferentes programas de su interés. Nos gustaría también escuchar sobre qué blanco biológico, producto y otros temas les gustaría escuchar y aprender con nosotros. Este espacio es creado exclusivamente para ustedes que día a día aportan su granito de arena al crecimiento del agro colombiano. Los esperamos muy pronto en nuestra siguiente entrega. Escuchamos lo que el agro necesita. Aprendemos de muchas experiencias. Tú nos das valor para transformar y darte soluciones. ADAMA. Escuchamos, aprendemos, solucionamos con asesoría y transformación. Somos soluciones, somos ADAMA.